Buenos días, amada iglesia. Gracias al Señor por una mañana más en la que nos podemos gozar al congregarnos. El hecho de poder adorar, alabar su nombre y también poder abrir las Escrituras para considerar en ellas el mensaje de Dios. Yo les invito en esta mañana a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. La epístola a los Gálatas viene tratando justamente una exhortación de Pablo justamente a los creyentes que se reunían en Galacia, basada en un problema que estaban teniendo, y era el problema de pretender volverse al antiguo pacto, a la ley. Y este problema era causado por la corriente judaizante que estaba en ese tiempo, en el primer siglo, muy fuerte, predicando justamente de que no era suficiente la obra del Señor en cuanto a la justificación de los pecados, sino que las personas tenían que aferrarse nuevamente a la ley de Moisés. Este era básicamente el mensaje de la corriente judaizante y la confusión que provocaba. Entonces, Pablo viene disertando y viene exhortando a la iglesia a que no se dejen arrastrar por esta corriente confusa que en realidad ponía en tela de juicio el alcance, la profundidad de la obra de Cristo, y que se aferraran a la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Porque en realidad el Señor Jesucristo era la justicia perfecta que el Padre había provisto para el pecador. Y entonces, en esta línea de enseñanza, el capítulo 5 detalla justamente el secreto de la nueva identidad en Cristo. Pablo les está mostrando a ellos que hay una nueva identidad en Cristo, y que esta nueva identidad en Cristo es basada, fundamentada en la libertad. Y esta libertad, que es la que el creyente tiene, no debe ser perdida por causa de seguir a este error. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante del capítulo 5 de Gálatas. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El problema que estaban teniendo era justamente este. Había discusiones, discrepancias entre los que querían seguir la corriente judaizante y los que verdaderamente se aferraban o se afianzaban a la gracia. Y esto estaba provocando en ellos discrepancias, peleas, conflictos,
Y por esto el apóstol Pablo está diciéndoles justamente, tienen que darse cuenta de algo. El resultado del evangelio no es la pelea que hay entre ustedes. La ley se cumple en una sola realidad, que se amen unos a otros. Y si ustedes están mordiéndose, comiéndose unos a otros, evidentemente están mostrando que lo que pretenden creer, volverse a la ley, no les sirve. La ley se cumple en el amor y ustedes están desunidos, se están peleando. Vuelvan a Cristo, vuelvan a la libertad con la que Cristo les hizo libres. No se vuelvan hacia atrás, no pretendan aferrarse nuevamente a la ley. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí es donde Pablo está remarcando el concepto de la nueva identidad. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Noten esto. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Vuelvo al versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro.
porque cada uno llevará su propia carga. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El sermón de hoy se titula Centinelas de la nueva identidad. Y va a estar compuesto por una introducción, luego el secreto de la nueva identidad. El tercer punto será el atentado contra la nueva identidad. El cuarto punto será la manera de cuidar la nueva identidad. Y el quinto punto, Cristo, el consejero perfecto. El apóstol Pablo claramente está tratando un problema entre ellos. Básicamente, el problema que había es que los que estaban sujetos a la ley eran personas legalistas. Y el legalista tiene la actitud de estar observando la conducta del otro, y como él relaciona que la relación con Dios y la comunión con Dios es por medio de lo que hace, esto generaba en la iglesia la discrepancia, el conflicto, de que cuando alguna persona era observada en alguna falta, el legalista pretendía destruirlo en cambio de restaurarlo. El legalista era una persona prejuiciosa y destructiva para con la vida del hermano. Pablo está mostrando la gran diferencia entre los que están aferrados a la ley y los que están bajo la guía del Espíritu en la gracia. Los que están aferrados a la ley pretendían morderse unos a otros, masticarse unos a otros. Estaban con el corazón dispuesto a señalar el pecado del otro, pero eran insensibles en relación a la restauración del otro. Mientras que Pablo está justamente llamando la atención de que en Cristo la ley que verdaderamente resalta es la del amor, no la del prejuicio, el señalamiento, la destrucción. Básicamente lo que hemos leído está refiriéndose a esto. Por eso es que hice releer 2 veces esta exhortación que Pablo les dice que si ustedes se mastican unos a otros, tengan cuidado y fíjense de que no se terminen comiendo, se van a destruir unos a otros. Y cuando sigue avanzando el capítulo 5, en el versículo 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque este era el resultado del legalismo en la iglesia. El legalismo genera eso, la vanagloria. ¿Por qué? Porque como la persona se basa en una ley y lo cumple y el otro no lo cumple, entonces él se cree que es mejor que el otro y que tiene más derecho que el otro. Y entonces la persona caía en el pecado de la vanagloria, en el pecado justamente de generar divisiones, irritaba al otro justamente porque no estaban sujetos a Cristo, que enseña a vivir bajo la ley del amor. Centinelas de la nueva identidad. El 6 de junio del año 1944, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en la historia de la humanidad un día muy especial. Se llamó el Día D. Fue el ataque anfibio en guerra más grande de toda la historia de los tiempos. Las tropas aliadas desembarcaron justamente allí detrás de Francia y tenían como principal objetivo luchar contra el ejército alemán que había copado justamente la Europa occidental. Se llamó el Día D. Y en esa batalla, que duró un tiempo, algo más de 1 mes y medio, casi 2 meses, se extendió hasta el 30 de agosto, en donde las tropas aliadas justamente lograron reducir el 7º de los ejércitos de las Wehrmacht, eran justamente las fuerzas alemanas. Y en ese tremendo escenario de guerra se generó justamente una película que es la titulada Rescatando al Soldado Ryan. ¿Se acuerdan?
esta película transmitía justamente esta idea de entrar en terreno de batalla y rescatar a uno de los americanos que había perdido a sus 3 hermanos en la batalla. Y el que ha visto esta película se acordará que las escenas eran tremendamente gráficas de lo que significa renunciar y arriesgarse con tal de salvar al que es de tu ejército. Y el objetivo era justamente entrar en el campo enemigo, arriesgar la vida y lograr salvar la vida de tu hermano. Y ¿saben una cosa, amados hermanos? Pablo está hablando de esto en Gálatas. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Usted y yo estamos en una batalla, en una guerra en este mundo. El apóstol Pablo ha dicho claramente: yo he peleado la buena batalla. La vida de Pablo era una real batalla en contra de Satanás, de la carne y del mundo, los 3 enemigos principales. Y es una batalla como la que se desarrolló en aquel tiempo, la del día D, sangrienta, mortal, que se extiende hasta el día de la glorificación. Y Pablo les está diciendo a ellos cuál es el concepto de la nueva identidad. Él les está diciendo que la iglesia está en un campo de batalla en donde merece que cada hijo de Dios esté velando por la integridad de su hermano. Que cada uno de nosotros estemos arriesgándonos y yendo a salvar a nuestro hermano, que estemos totalmente latentes día a día, velando y cuidando de la integridad, de la santidad, del bienestar del hermano en Cristo. Cuando el apóstol entonces habla del secreto de la nueva identidad, él dice en el versículo 13 del capítulo 5, dice: hermanos, hemos sido llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí comienza él a introducir el concepto de la nueva identidad. Somos un cuerpo en Cristo. Pablo les estaba diciendo a ellos: ustedes han sido llamados a libertad. Ya no están más sujetos a la ley. Están ahora bajo la libertad con la que Cristo les ha hecho libres. Cristo les había liberado de 2 ataduras. Una, la práctica de la ley. La segunda, la práctica del pecado. Ahora hay libertad en la iglesia. Pero esto había ocasionado un problema. Muchos de ellos tomaban esta libertad como ocasión para la carne. Y ahí la ocasión para la carne era, por el orgullo y la vanidad personal, no atender al hermano, no estar velando y vigilante por el bienestar del hermano. Entonces ahí la Escritura dice: sírvanse por amor los unos a los otros. El secreto de la nueva identidad familiar. Somos una familia en Cristo. Hermanos, les dice: hermanos, hermanos.
No uses la libertad como ocasión para la carne, es una expresión que en el original está indicando justamente el hecho de ser soberbios, altivos y personalistas. El apóstol Pablo está volviéndolos a ellos al concepto de la nueva identidad. Somos una familia en Cristo, debemos vivir en la unidad de Cristo que obra en el amor. Si tú en esta mañana, al escuchar esta realidad, y al hacer un análisis interno que sin duda eres llevado por el Espíritu Santo a hacerlo, encuentras que en tu corazón hay alguna raíz de amargura que te trata de llevar a ser personalista y a creerte superior al hermano, el Señor te está exhortando en esta mañana a que revises el concepto claro de la nueva identidad. Somos una familia en Cristo. Y si en tu corazón tienes la inclinación de creerte más que otro, estás en el pecado de la soberbia, te debes arrepentir. No estás edificando el cuerpo de Cristo, te estás destruyendo a ti mismo y estás poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Satisfacer la pasión carnal es alimentar el ego. Y alimentando el ego, ellos se atribuían el derecho a pecar. Entonces se había generado un ambiente de discrepancias y de disputas entre los de la corriente judaizante y los de la gracia. No se evidenciaba el concepto de la nueva identidad, una familia unida en Cristo, y evidentemente muchos creyentes caían en el pecado del personalismo y de la soberbia, se decían ser libres en Cristo y en cambio de vivir la santidad y la unidad en el amor, eran personalistas, soberbios, altivos, juzgaban a los hermanos y practicaban el pecado libremente porque según ellos estaban en la gracia. Un concepto totalmente equivocado, el cual Pablo tiene que ordenar. Somos llamados a vivir en unidad como una nueva familia en Cristo. Por eso es que el apóstol claramente les dice a ellos: sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cuál es ese servicio? ¿Cuál es el servicio que Pablo está justamente pidiendo que tengamos los unos por los otros? Es el estar latente del bienestar del otro. Es estar totalmente expectantes de la santidad del otro. Es estar velando y cuidando la integridad de tu hermano. Es estar conectado diariamente y permanentemente con la unidad del cuerpo de Cristo en el amor. Dime, ¿cuánto se te cruzó tu hermano en la mente esta semana? ¿Has orado por él? ¿Has ejercitado el amor práctico en un llamado, en una visita? ¿Has manifestado claramente que no eres personalista, sino que eres miembro de un cuerpo y que no te crees más que nadie, sino que estás debajo de todos para servirles?
hay un atentado contra la nueva identidad. Es la desunión que provoca la soberbia. Hermanos, la soberbia desune el cuerpo de Cristo. El personalismo destruye el cuerpo de Cristo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, Pablo, después de hablar del atentado contra esta nueva identidad, Pablo habla de la manera de cuidarnos. Y antes está haciendo alusión a que en el cuerpo de Cristo, andar en el amor es andar bajo la guía permanente del Espíritu de Dios que mora en la iglesia. Por eso es que en el versículo 16 da el secreto y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está llevando a la iglesia a este concepto que andar en el Espíritu es vivir una vida diaria y permanente bajo la inducción, bajo la guía del Espíritu de Dios, que lo que hace es oponerse al deseo de la carne. Y el deseo de la carne es el que tenían ellos, el de querer ser más grandes y el de querer juzgar el pecado ajeno como si ellos fuesen impecables. Entonces se generaba una discrepancia y una competencia que terminaba en una desunión. Y evidentemente Pablo dice: la manera en la que Dios ha pensado que funcione el cuerpo de Cristo no es con las discrepancias y las discusiones, sino es bajo la unidad que provoca el Espíritu de Dios. Por eso debemos andar bajo la guía de Él. Eso dice el versículo 16. La palabra andar es el griego peripateo, es una expresión que significa caminar diario. Es la palabra que se usaba para referirse a los animales que estaban en el pisadero de barro y que todas las mañanas eran puestos en el mismo trabajo para que batieran el barro. Esta palabra se refiere a la actitud normal, natural, a la que Dios, por su Espíritu, lleva a que el creyente viva diariamente. Entonces, amados hermanos, el Espíritu de Dios lleva a que cuidemos la nueva identidad en Cristo. Esta identidad es la unidad de la iglesia como un cuerpo, y esto se vive en el amor. Por eso es que Pablo hace alusión a esta nueva identidad mostrando el cambio. Cuando estamos en Cristo hemos dejado el adulterio, hemos dejado la fornicación, hemos dejado la inmundicia, hemos dejado la lascivia, hemos dejado la hechicería, la idolatría y las enemistades y los pleitos y los celos y las iras y las contiendas y las disensiones y las herejías y las envidias. ¿Por qué? Y porque estaban en este problema. Pero bajo el control del Espíritu de Dios, estas cosas no se practican más. Por eso es que el versículo 22 dice: miren, el control del Espíritu hace que los que antes se aborrecían, ahora muestren el fruto del Espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia, que es la benignidad, que es la bondad, que es la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, el que tiene el Espíritu de Dios no necesita que una ley le exija ser así, sino que el Espíritu de Dios lo va a llevar a actuar así de manera natural. ¿Me van siguiendo lo que Pablo dice en Gálatas? Es tremendo, hermanos. ¿Y saben que esto es la consejería?
Hermano amado, la consejería es la manera de discipularnos. Pablo está hablando de consejería aquí. Nos vamos acercando. Pablo está discipulando a la iglesia y está enseñando cómo se debían discipular entre ellos para que esta situación deje de vivirse. El secreto de nuestra nueva identidad es vivir el amor como una familia en Cristo. El atentado contra la nueva identidad es la soberbia, el personalismo que lleva a la desunión. Pero Pablo está mostrando claramente que la nueva identidad está fundamentada en una transformación esencial de vida, en un nuevo nacimiento, en una nueva naturaleza, la cual de manera fluida, diaria, bajo el control del poder de Dios Espíritu Santo, va a llevar a los miembros a vivir el amor de Dios, a vivir el gozo de Dios, a vivir la paz de Dios, a vivir la benignidad, la bondad, a vivir la mansedumbre. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo menciona el fruto del Espíritu y la mansedumbre? Bueno, sigue el pasaje y llega al capítulo 6, versículo 1, y dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. Pablo está marcando el camino de la consejería. Pablo está marcando el camino del discipulado. Pablo está marcando que justamente el diseño de Dios en la nueva identidad de la iglesia es que los miembros no se coman unos a otros movidos por el impulso de la soberbia y el egoísmo carnal, sino que bajo el poder del Espíritu terminen restaurándose unos a otros, sujetos a la mansedumbre propia del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza. Esto dice la palabra. El compromiso de la iglesia, mi amado hermano, que es clara en una nueva identidad, es que tiene que estar desesperadamente conectada con la restauración del hermano diariamente. ¿Usted sabe cuál es la angustia del hermano, el dolor del hermano, la lucha del hermano, su carga? Es que si verdaderamente no hay una conexión profunda, no hemos entendido el concepto de la nueva identidad. Y Pablo los está exhortando a que entiendan cómo opera la nueva familia en Cristo. Y la familia en Cristo se mueve, funciona por la ley de Cristo, que es el amor. Y la ley de Cristo, que es el amor, erradica toda soberbia, toda altivez, todo espíritu divisivo, erradica todo intento de creerme superior al otro. El poder del Espíritu te somete en humildad a que estés pensando en cada momento del bienestar de tu hermano y en que estés dispuesto cada día a bendecir a tu hermano con tu consejo, con tu amor, con tu perdón, si es necesario. Pablo entonces está llevándonos al camino justamente de la consejería. Y lo que está diciendo es: el cambio de vida se evidencia porque lo que era obra de la carne, pecados morales, pecados espirituales como la hechicería, la idolatría
y pecados justamente morales y espirituales, son todos cambiados por una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, porque los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El diseño de Dios es darnos vida a través de la regeneración del Espíritu, que nos ha santificado y nos ha sacado del mundo y nos ha incorporado en un cuerpo, nos ha constituido familia de Dios, nos ha hecho iglesia, estamos incorporados en un cuerpo. Esto es vivir por el Espíritu. Pablo dice, entonces anden por el Espíritu. El diseño de Dios es que los que han sido sacados del mundo para ser iglesia vivan bajo el poder del Espíritu. Y esta es la pregunta mía en esta mañana. ¿Mi vida está movida bajo el poder del Espíritu? ¿Cómo tú lo puedes averiguar? Bueno, debes preguntarte, ¿verdaderamente me creo más que el otro o menos que el otro? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿vivo ocupado en el bienestar del otro o vivo afanado por buscar el error del otro? Tercera pregunta, ¿me esfuerzo por la santidad de mi hermano o invierto tiempo en hablar de él y de sus errores? La respuesta a este cuestionario está indicándote si tu vida se está moviendo bajo el poder de la carne o en la guía del Espíritu. Cuando entramos al capítulo 6, la palabra nos habla de la manera de cuidar la nueva identidad. Hemos visto un pantallazo del secreto de la nueva identidad, una nueva familia unida en Cristo. Hemos visto que la nueva familia en Cristo vive y opera en el amor de los unos para con los otros. Hemos visto que el atentado de esta nueva identidad es el personalismo soberbio, que nos lleva a creernos más que el otro. Hemos visto que el diseño y el modelo de Dios es que el poder del Espíritu Santo controle las actitudes para hacernos vivir en el amor de los unos para con los otros. Y ahora entramos al capítulo 6, en donde Pablo vuelve a repetir la palabra hermanos. Exactamente la misma expresión del versículo 13. Vuelve a repicar el concepto de la nueva identidad. Hermanos, hermanos. La palabra griega hermanos es el griego adelphos. Adelphos significa en el original literalmente dos seres vivos que participaron de la misma matriz. Esto significa que nacemos del mismo Padre. Esto significa que somos hermanos del mismo Salvador. Esto significa que somos templos del mismo Espíritu. Esto significa que somos comprados por el mismo precio, la sangre de Cristo. Esto significa que caminamos hacia la misma eternidad. Hermanos, hermanos. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo miras al que está a tu lado? ¿Qué sientes por él? ¿Es tu hermano?
Las preguntas que pueden indicarnos si verdaderamente somos conscientes de esto es: ¿tú actúas para con la persona que se congrega y ha manifestado fe en Cristo como actuarías por tu hermano carnal? ¿Eres capaz de brindarte por él como lo harías por un miembro de tu familia? ¿Estás dispuesto a su bienestar y a la firmeza espiritual en su vida como lo harías por una persona cercana de tu sangre? Entonces Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. El problema de ellos era el que vengo diciendo. El legalismo infectó de altivez la iglesia, de tal manera que la persona estaba latente, expectante al error del otro, no para conducirse como un hermano que ama y que guarda la unidad, sino para señalar legalistamente el error del otro y procurar destruirlo. Y el punto es este: ¿cuál es nuestra actitud frente al error del hermano? Primera pregunta: ¿te duele? Segunda pregunta: ¿orás o lo comentás? Tercera pregunta: ¿lo visitas o te aíslas? Si usted me ha seguido en el cuestionamiento o en el cuestionario, va a tener un indicativo de si está obrando bajo la guía del Espíritu o en el egoísmo y en el personalismo, que es propio de la naturaleza humana, fuera de la guía del Espíritu. Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La Escritura habla de una sorpresa en alguna falta, literalmente es haber sido encontrado cometiendo el pecado. No obstante, la palabra está mostrando que la actitud de la iglesia que entiende la nueva identidad es la conducta de la restauración. Entonces, nos debemos sentir familias, verdaderamente somos miembros los unos de los otros, como Romanos 12:5 lo aclara. Somos miembros los unos de los otros. Tú necesitas de tu hermano como tu hermano necesita de ti. El cuerpo es formado por miembros en particular que se vinculan orgánicamente los unos con los otros. No entendemos este concepto y nuestra conducta va a ser una conducta destructiva en la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 12 versículo 5 nos aclara que somos miembros los unos de los otros. Por eso Pablo aclara y dice: si ustedes no entienden la nueva identidad, se van a comer unos a otros. O dicho de otra forma, la iglesia como cuerpo funciona edificándose en el amor manifestado de un miembro para con el otro. Y puede ser destruida cuando un miembro ataca al otro. Eso es lo que Pablo está advirtiendo aquí. Lo dice: la destrucción, pueden morderse hasta comerse unos a otros. O pueden vivir restaurándose los unos a los otros.
La palabra restaurar significa literalmente volver a acomodar el hueso en su lugar. Cuando una persona se disloca, se saca una extremidad del lugar, tiene que ser tratada por alguna persona idónea, médico, kinesiólogo, fisioterapeuta, algún deportólogo, y acomodan, ¿sí?, nuevamente la extremidad hasta que ocupa su lugar natural. El sentido del original es este: cuando en la iglesia opera el poder del Espíritu en la actitud de los unos para con los otros, cuando yo me salgo del lugar, el amor de la iglesia me acomoda. ¿Usted va siguiendo el pasaje, hermano? Piensa un poquito esto. ¿Has notado errores en la iglesia o actitudes cuestionables en algún hermano? ¿Eso nos va a pasar a menudo? A menudo el humano es sumamente prejuicioso cuando observa al otro. Sin embargo, la palabra está mostrando que cuando hay una falta en el otro, la actitud a la que el Espíritu Santo lleva a la iglesia es a cuidar la nueva identidad, que es la unidad en el amor de Cristo. Y la unidad en el amor de Cristo es la actitud espiritual de la persona que cuando observa que alguien se ha salido fuera de lugar, porque luchando contra su corazón, contra el enemigo de las almas que es Satanás, contra la tentación del mundo, ha sucumbido. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser como el ejército en el día de, que sabe que hay un hermano que está en medio del campo de batallas y tiene que bajarse del anfibio y tiene que soportar las bombas y las balas y el ataque, y con toda la estrategia ir a salvar al que está en peligro de muerte, no entregárselo al enemigo para que termine de destruirlo. Debemos velar por la integridad del hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo entiendo que el propósito de la iglesia, que es dar gloria a Dios, está resintiéndose en esta caída de ese hermano que ha sucumbido en la lucha, en la batalla de su vida, ya sea contra el pecado de su propio corazón. Y lo que debo hacer es restaurarlo, es volver a colocar la extremidad en su lugar. Es con un espíritu de mansedumbre. Entonces la palabra nos muestra claramente la actitud que debo tener. La actitud debe ser reparar. La actitud debe ser volver a la persona a su lugar. La manera de actuar claramente es con el espíritu de mansedumbre. La guía del Espíritu me va a llevar a actuar con mansedumbre. Si tú tomas San Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, ahí la palabra nos entrega el consejo claro de la restauración. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20 nos dice lo siguiente. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la palabra nos muestra una línea, un proceder en la restauración. La restauración tiene que ser en amor, tiene que ser bajo un espíritu de mansedumbre, esa es la manera, y cuando se actúa en mansedumbre, no se está obrando fuera del poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando tomamos Mateo, Mateo nos dice claramente: sigue estos pasos, ve tú y háblale, exhórtale, estando tú y él solos. Esta es la consejería, esta es la actitud en donde una persona que se siente verdaderamente agredida por el pecado de otro, ya sea hacia sí mismo o hacia otra persona, lo que hace es ir y hablar y procurar restaurarle, volverlo a su lugar, exhortándolo a que se arrepienta de su pecado, exhortándolo a que vuelva al Señor, exhortándolo a que deponga su conducta. Pero ¿por qué Mateo dice que si no te oyere, busques testigos? Porque cuando uno en el poder del Espíritu va, el que está obrando cuando tú aconsejas y cuando tú procuras restaurar, es Dios, Espíritu Santo, trabajando en esa relación. Y es como un filtro. Esto funciona cuando el que verdaderamente cometió el pecado es un creyente. ¿Cómo funciona? La restauración se opera, hermano. La restauración se opera sí o sí. ¿Dónde está el filtro? El filtro está en que si la persona no es del Señor, no habrá arrepentimiento. Porque está obrando en la mansedumbre, que es poder del Espíritu. Y nadie puede contra el poder de Dios. Cuando hay un creyente que verdaderamente ha caído y está fuera de lugar, y tú en el poder del Señor, con mansedumbre del Espíritu Santo, vas y le hablas, lo que se va a provocar es el arrepentimiento del creyente y te va a pedir perdón. Es un mecanismo espiritual. Y cuando te pide perdón, tú le debes perdonar. ¿Qué ocurre cuando no pide perdón? Llama testigos. Está resistiendo al poder del Espíritu de Dios. Cuando llamas testigos, la persona puede que haya sido rebelde, pero que el Espíritu la quebrante en esa segunda instancia. Si eso ocurre, perdónale. Si eso no ocurre, hay una tercera instancia. Hay un poder conferido hacia la iglesia. Se debe llamar al cuerpo pastoral, se debe presentar el caso. Y si en esa tercera instancia, bajo el poder del Espíritu de Dios, que es la autoridad suprema, y bajo la presencia pastoral, la persona no cede, el filtro ha dado su resultado. Es un gentil, es un publicano, es un corazón rebelde, es una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y no se va a arrepentir de ese pecado porque aún su relación con Cristo no está establecida. Entonces es un gentil, es un publicano. No obstante, la palabra nos llama a restaurar al hermano. Restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y en tercer lugar, la palabra nos muestra la actitud del que corrige. Debe corregir el espiritual, el que está bajo la guía del Espíritu de Dios. Esa es la persona que obra en humildad y en amabilidad. Esto significa la mansedumbre en el original, humildad y amabilidad. Es decir, no va con una actitud altiva a pretender decir que él es mejor que el otro, sino va en la humildad propia
propia de querer que la persona esté nuevamente glorificando a Dios. Y en esa humildad y amabilidad, Él va a llamar al arrepentimiento a la persona que ha caído y la va a restaurar. Entonces, la manera es con espíritu de mansedumbre. La actitud de la persona que corrige es la permanente consideración de sí mismo. Y mi pregunta es esta: ¿tú estás buscando siempre corregir al otro y tratando de señalar el error del otro? ¿O tienes un ejercicio como el que Pablo le indicó a Timoteo que tenga? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, arranca por vos. Ten cuidado de ti mismo y también de la doctrina, pero cuídate a ti mismo. Pablo dice: cuando tú vayas, tu espíritu de mansedumbre tiene que estar sostenido en una actitud de consideración personal. Tal persona hace tal y cual cosa. Sin embargo, debe estar la consideración personal. ¿Cómo estás tú en esta actitud? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el espíritu de mansedumbre, que es guía del espíritu, te va a llevar siempre a que vos vayas al otro a restaurarlo, no con el ánimo de mostrar que tú eres más santo que él, sino con la premisa de saber que tú también puedes caer como él. Tú también puedes caer como él. Y la Escritura dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Tú debes entonces ir a restaurar al hermano con el ejercicio personal de saber que tú puedes estar en ese lugar, necesitando que alguien te restaure a ti. No sea que tú también seas tentado. Y fíjense cómo sigue. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces ahí está prácticamente evidenciado el amor que lleva a la unidad. ¿Qué hace la persona cuando restaura? Sobrelleva la carga del otro. ¿A qué carga se refiere aquí? A la lucha contra su corazón, a la lucha contra el mundo, a la lucha contra la carne, al problema que hace que la persona esté en ese estado. Sucumbió en su lucha, posiblemente probó el pecado. Tú debes sobrellevar esa carga, cargártela vos. Es asociarse con el dolor del otro, es llorar sus lágrimas, es entender que ha sucumbido, que está en un campo de batalla herido y que realmente está en peligro de muerte y que debes salvarlo de la destrucción final. Así funciona una iglesia bíblica, hermano. La iglesia bíblica no funciona en el prejuicio. En la iglesia bíblica no se admite la lengua, el chisme. En la iglesia bíblica no se admite estar hablando del error del otro. En la iglesia bíblica se admite la sensibilidad de restaurar al otro con un espíritu de mansedumbre, bajo la consideración de que tú también puedes ser tentado. La manera práctica entonces en que opera la restauración es sobrellevar las cargas de los unos para con los otros. Porque esta es la manera de cumplir la ley de Cristo. No es fácil eso. Porque vos tenés tu propia carga. Vos luchás contra tu propia carga. Y lo dice más abajo. Y ya lo voy a explicar. Pero cuando
tienes verdadero poder del Espíritu, que es amor, tú puedes sobrellevar tu carga y tú puedes soportar la carga del otro. La actitud de la iglesia bíblica es la de miembros que están discipulándose permanentemente los unos para con los otros. Expectantes de que el hermano esté glorificando a Dios permanentemente. Y dispuestos a que un hermano venga a ayudarme a volver a mi lugar. Entonces, ¿cómo prácticamente se vive esta actitud de restaurar, sobrellevar la carga del otro? Oh, y esta persona es tan cansadora, siempre viene y me habla de lo mismo. Es un problema que no puede solucionar. Si te lo habla y te lo dice, es porque no lo puede resolver. Si te genera un sentimiento de hartazgo, arrepiéntete, no has entendido la nueva identidad. El amor de Cristo, al cual lleva el Espíritu Santo, se practica cuando la persona eficazmente puede llevar la carga del otro a pesar de llevar su propia carga. Por eso lo dice Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, Pablo está diciendo: tú vas a llevar tu propia carga, vas a luchar contra tu carne, vas a luchar contra tu corazón, vas a luchar contra el enemigo, vas a llevar tu propia carga, pero bajo el poder del Espíritu de Dios se va a poder cumplir en la iglesia bíblica la ley de Cristo, que es el amor, porque no solo llevas tu carga, sino que por el poder del Señor puedes llevar la carga del otro. ¿Cómo? Restaurándolo, llevándolo a ocupar su propio lugar, volviendo al hermano por el perdón y la confesión a la santidad, a la comunión, para que en fin el cuerpo glorifique el nombre de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra nos habla del consejero que es perfecto. Y la Escritura nos lleva a mirar a Cristo. Cristo Jesús es el consejero perfecto. Si tú buscas Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice lo siguiente. Dice: en la promesa del antiguo pacto para con el nuevo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, se llamará consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El punto es que hay nombres dobles: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, la traducción es consejero admirable. Cristo es el consejero admirable. Cristo Jesús es quien llevó a la iglesia
del pecado a la santidad. Él es el que habló el nombre de Dios. Él es el que justamente predicó el nombre de Dios. Él es el que habló del arrepentimiento del pecado, y no solamente es el que lo pregonó, sino el que dio su vida para que tú puedas superar la esclavitud del pecado. Cristo Jesús es el ejemplo a seguir. Él es el consejero perfecto, el que llevó al pecador a la santidad, para que en definitiva demos gloria a Dios. Y quienes están en Cristo, copiando a Él, siguiendo su ejemplo, procurarán restaurar a cada miembro para que vuelva a la santidad y su vida sea para la gloria de Dios. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos tantas gracias porque tu plan, Señor, es una nueva identidad en Cristo. Esta nueva identidad es la que funciona en el amor de Cristo, que nos lleva a vivir unidos, cuidándonos unos a otros, totalmente abocados a que cada uno en santidad dé gloria a Dios. Padre amado, que podamos vivir esta experiencia de sobrellevar la carga del otro soportando nuestra propia carga, y de esta manera ayudar al hermano que ha caído para que vuelva a estar de pie y glorifique tu nombre. Señor, te clamamos que en la iglesia no haya prejuicios, señalamientos, no haya habladurías, sino que la actitud sea la que tú mandas. Exhortar al hermano estando con él a solas y esperar el poder del Espíritu que provoque el arrepentimiento para perdonarle. Y de esta manera, si no se da llamar a testigos, y si no se da pasar por la iglesia, y de esta manera entender que tú preservas a los verdaderos para que vivan en unidad, y que la manera es restaurarnos los unos a los otros. Te adoramos a ti y quisiéramos estar llenos del ejemplo de Cristo, el consejero perfecto, que señaló el pecado, que marcó el camino de retorno, que dio su vida para perdonar el pecado de los otros. Y Padre, te clamo que en la iglesia bíblica podamos vivir copiando a Cristo, restaurando a los demás. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús.